Bienvenidos a otro episodio de Proyecto Escolar. En esta ocasión vamos a descubrir los aliens. ¿Realmente están entre nosotros? Nos acompaña el ufólogo Pedro Martínez. Pedro, Pedro ¿cómo estás? Ramírez. Ah, ¿Qué es lo- Pedro Ramírez. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marco? Un gusto estar aquí contigo y con todo tu equipo, ¿no? Que vemos que a pesar de que son muy jóvenes, pues son muy profesionales y eso es importante, sobre todo en esos momentos que nosotros buscamos la difusión de este tema, pues más allá y llegar a las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Porque yo sé que tu público es un público muy joven y muchas veces no saben pues los orígenes de este fenómeno, ¿no? Y pues bueno, a eso venimos hoy en día para poder hablar de ello. Pedro, pues platícanos, ¿cuál es la importancia de los aliens, de la ufología? Un Bueno, poquito. mira, el ser ufólogo, bueno, primero les platico. Un ufólogo es un experto en ovnis, hoy llamados WAPs. Hoy se les ha dado ese término en los Estados Unidos como fenómenos anómalos no identificados. ¿Por qué? Porque ya no solamente el fenómeno es aéreo, sino incluso acuático, ¿no? También lo conocemos como los OSNIs, objetos submarinos no identificados. Ok. Y bueno, esto es lo que tiene muy nerviosos a los Estados Unidos o al gobierno de los Estados Unidos, porque este fenómeno se ha estado acercando mucho a las bases militares, sobre todo en los lugares que tienen armamento nuclear. Por eso es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué de importancia tiene o qué de trascendente tendría el hecho de saber o no saber si el fenómeno ovni es real? Bueno, pues nada más darnos cuenta que estos seres simple y sencillamente cruzaron prácticamente el espacio para poder estar aquí en la Tierra. O sea, crearon una tecnología tan avanzada que nosotros no hemos podido lograr para poder cruzar el espacio y llegar hasta la Tierra. ¿Cómo lo han hecho? Ese es el asunto y ese es el gran misterio del fenómeno ovni porque, pues bueno, finalmente, en honor a la verdad, los científicos jamás han negado que los extraterrestres existan. O sea, ellos creen que el universo está plagado de vida, incluso vida inteligente. Lo que ellos niegan es que esa vida nos esté visitando porque aún no sabemos cómo pueden lograr el estar aquí. Entonces, el saber que una raza o una civilización sumamente avanzada o más antigua que la nuestra está aquí en la Tierra, pues imagínate, es porque estos seres pudieron lograr pues canalizar toda su energía o todos sus recursos en fines positivos. Pudieron superar todas sus diferencias ideológicas, lo cual nosotros no hemos podido, y pudieron llegar hasta aquí. Eso es lo Pedro, importante, ¿no? ¿se podría decir entonces que tú eres un científico? No, no, los ufólogos no somos científicos. De hecho, ¿Qué siempre se ha estudian? considerado Claro. una pseudociencia. Ok. Aunque ahora ya se le ha dado un carácter un poco más científico. Ya la ciencia, por fortuna, se ha estado involucrando en esto, ¿no? Hay científicos de Harvard, hay científicos que trabajan para la NASA, que ahorita ya están inmiscuidos en el fenómeno ovni, porque es un fenómeno absolutamente real. Claro. ¿Qué se investiga? Nosotros, digamos que lo que hacemos es seguir muy de cerca todos estos fenómenos, documentarnos. Sí tratamos de conocer pues, las leyes físicas, tratamos de conocer pues un poco de ciencia, porque finalmente tenemos que tener parte de ese conocimiento, pero científicos no somos. Sí, pero se podría decir que eres un hombre de ciencia. Pues nos gusta mucho la ciencia, obviamente, Claro. sabemos y respetamos la ciencia, pero sabemos que también este fenómeno va más allá del intelecto. O sea, si nosotros queremos, yo he tenido, por fortuna, no quiero decir debates, pero sí he tenido charlas, conversaciones con científicos. Y de verdad, Marco, eh, los argumentos que ellos ponen a nivel científico, el por qué no es posible que esos seres nos estén visitando, porque es así como ellos lo manejan, son muy válidos. De verdad que si no hubiera la evidencia gráfica, fílmica, que existe a nivel mundial y de verdad yo podría decirte que no existen o que no están aquí. Sin embargo, a pesar de que las leyes físicas que nos rigen aquí en la Claro. Tierra y todas pues los métodos científicos que existen para viajes interestelares, como se han venido planteando científicamente, no sería posible un viaje interestelar con los recursos que nosotros o con los conocimientos científicos que ahorita se tienen. Pero, sin embargo,
Ellos están aquí. Por alguna razón están aquí. O sea, el fenómeno ovni es absolutamente Es real. real. Es ¿Y real. por qué crees que un poco la ciencia y también el gobierno, no sé, ahorita nos contarás si también el gobierno mexicano, ah, ha pues dicho que esto no es verdad, un poco lo ha ocultado, lo tacha de pseudociencia? Mira, aquí en México, hace poco incluso le hicieron una pregunta a la doctora Claudia Sheinbaum con respecto el por qué México no se involucraba en el fenómeno. Ella, pues, dio un poquito largas, o sea, como que no es de un interés político en estos momentos. Tal vez, pues, no les genera votos, no, Claro. yo me imagino, no sé, pero no es de un interés político en estos momentos o de gobierno. Pero Sin por embargo, qué crees que... nunca han estado cerrados, ¿eh? O Ok, sea, el ejército mexicano en algún momento dado liberó por ahí un video que fue grabado en la zona de Campeche y bueno, muy interesante, que fue grabado por el ejército mexicano, pero más allá de eso no se ha sabido mucho. claro. Pero en los Estados Unidos sí existen proyectos oscuros que se han hablado muchísimo ya en las últimas audiencias públicas que se han venido dando a cabo. Ex militares de inteligencia del ejército de los Estados Unidos han declarado públicamente y bajo juramento que el fenómeno ovni es real, que el gobierno de los Estados Unidos cuenta con material, recuperación de naves, porque así lo han dicho, Claro. y material biológico. ¿Qué queremos decir con material biológico? Que posiblemente cuerpos han sido recuperados. Si Porque... gustas, perdón, Ujú. perdón Marco, para Sí, sí. terminar esta, esta, esta idea. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos lo ocultó durante tantos años o lo ha venido ocultando? Aparentemente ellos tenían conocimiento y se dijo en una de las audiencias, una de las últimas audiencias públicas, que desde 1930 el gobierno de los Estados Unidos ya sabía de la existencia de estos fenómenos. En 1947, el 2 de julio, entre el 2 y el 4 de julio, aparentemente cae una nave en Roswell, que es ahí de donde se toma un poquito todo este asunto del incidente de Roswell, donde aparentemente una nave cae en el desierto y son recuperados de 3 a 5 cuerpos. Bueno, cuando ellos se dan cuenta que esta tecnología no era de este mundo, la ocultan. Ok. Porque lo que intentaron, o han intentado, y se ha venido diciendo en los últimos tiempos también, es que intentaron extraer esa tecnología, lo que se le conoce como ingeniería inversa, retroingeniería, que es eh, extraer tecnología de algo ya concebido, de algo ya creado. ¿Por qué? Porque ellos, como siempre hemos sido una civilización bélica, aparentemente ellos dijeron que querían esa tecnología para gobernar el mundo. Ok. Incluso se puso a nivel, dicen, yo solamente conozco 3 niveles de secretismo que vendría siendo y que estuvo a nivel de secreto, a nivel 5 más arriba de la bomba atómica. Entonces, es de ahí que surge toda esta conspiración y ocultamiento del fenómeno. ¿Se podría decir que Donald Trump está escondiendo a los aliens? Pues mira, él no los ha escondido. Él, sus declaraciones que ha tenido, incluso en podcast también muy importantes allá en los Estados Unidos, él ha declarado que ha tenido encuentros con militares que le han narrado historias fantásticas, extraordinarias, de objetos voladores no identificados. O sea, que ha platicado con pilotos, pero mira, quienes han estado empujando ahorita la desclasificación del fenómeno ovni, o sea, que esto se revele al mundo, o por lo menos a los Estados Unidos, pero obviamente, pues al revelarse Claro. al pueblo de los Estados Unidos se revelaría al mundo, han sido muchos congresistas que han Ok. estado empujando para que esta información se revele. Pues bien, en algunas entrevistas de estos congresistas, como Nancy Macy's, han dicho que ni siquiera ellos han podido tener acceso a la información. O sea que posiblemente ni el presidente de Estados Unidos les sea revelado esa información. Ellos están bajo el argumento de que es un asunto de seguridad nacional y que por eso no se puede revelar. O sea, el FBI, la CIA, el servicio secreto, o sea, el Pentágono está hermético a revelar la información. Y nos estabas diciendo que hay más poder alienígena que las bombas atómicas. ¿Qué, O nos sea, podrías hay más explicar ocultamiento, quiero un decir. poquito qué es este poder? También se decía que las pirámides Ujú. habían sido construidas por aliens.
¿Nos puedes explicar un poquito, si se revela toda esta tecnología alien, qué cambios podríamos ver en la sociedad? Bueno, existe la creencia popular, digamos, que las pirámides fueron construidas, pues obviamente por los egipcios y para que fueron tumbas faraónicas de gran envergadura. Sin embargo, mm, hay muchos factores que todavía no pueden cuadrar. O sea, Claro. no existe en los jeroglíficos que hay en Egipto, no existe el cómo fueron creadas. Hay rocas de 7, 8 toneladas que no se sabe cómo fueron colocadas hasta allá. O sea, es muy complicado incluso con la tecnología. Hoy con la tecnología actual podría ser, pero recordemos que hace miles de años, cuando fueron construidas las pirámides, no existía esta tecnología. O sea, eran cuerdas, eran herramientas muy rudimentarias como para poder haber creado y con tanta exactitud. Incluso están alineadas con la constelación de Orión, el cinturón de Orión, que aquí en México conocemos como los tres Reyes Magos. Sí. Bueno, pues están alineadas perfectamente con la constelación de Orión. Y hay un dato bien interesante que por ahí se hizo viral en algún momento dado en redes sociales y que la gente puede recordar. En el paralelo que se encuentran las pirámides, o sea, el número que te arroja en el paralelo que se encuentran, en donde se encuentran en el punto a nivel mundial, las pirámides, es el número exacto de la velocidad de la luz en el vacío. O sea, si tú quieres una coincidencia, pero pues qué extraña coincidencia Claro. que esto sea. Además, todas las civilizaciones antiguas, todas las culturas del mundo, la que me digas, todos sus deidades provinieron del cielo. La que me digas. O sea, creemos que en la antigüedad sí hubo un vínculo o hubo una presencia extraterrestre o con seres provenientes del cielo o del espacio o del universo y que dejaron plasmado. Incluso nosotros los investigadores, los ufólogos, consideramos que la presencia aquí en la Tierra de estos seres tiene aproximadamente 10,000 años. ¿Y por qué creemos o decimos que 10,000 años? Por las pinturas rupestres que se encuentran en diferentes sitios del mundo. En ellas se plasman seres que no corresponden a los humanos. O sea, regularmente ellos plasmaban o dibujaban pues el ganado, sus actividades diarias, pero hay en algunos sitios en donde se ve seres flotando, seres de grandes cabezas, seres con cuerpos extraños, incluso en la meseta del Sahara, en el Taziri, existe una cueva en donde hay un ser en una esfera, una esfera del tamaño de él, conectado a cables, Ok. conectado a Cables. cables con un aspecto diferente de alienígena, conviviendo con seres humanos. O Ok. sea, se ve este ser y enfrente de él mujeres conviviendo con este ser, Eso es lo más probable sería que fuera un alien. muy probablemente. Entonces, lo más probable es que las pirámides sí han sido obra de los aliens. Mira, hace poco se descubrió a través de una resonancia que le realizaron a una de las pirámides por debajo, aparecen lo que podrían ser unos pilares o tal vez una ciudad oculta. Si ya de por sí las pirámides era inexplicable el hecho de cómo fueron construidas, si realmente se comprobara que existe una ciudad subterránea debajo de las pirámides, estaríamos hablando que fue realizada por tecnología extraterrestre. No había forma de que los antiguos egipcios pudieran construir una ciudad subterránea a esos niveles. O sea, Ok. imposible. Con las herramientas que tenían era imposible. Y volviendo al tema, me comentas que antes los alienígenas sí estaban y se dejaban ver. ¿Por qué crees que ahora no se dejan ver, no se muestran o viven entre nosotros? Mira, puede haber muchas las razones. Incluso en la cultura hindú hay documentos antiguos donde Ok. se habla de vimanas. Estos vimanas eran máquinas voladoras que incluso, así lo dicen estos documentos antiguos, estos vimanas ayudaron incluso, o estas máquinas voladoras ayudaron incluso a ganar guerras. O sea, a Ok. ese punto coexistían con el ser humano. ¿Por qué dejaron o por qué? Yo creo que nosotros no representábamos,
un riesgo o un peligro, porque todavía nos encontrábamos en algún momento dado, me imagino yo, pues todavía no capacitados como para entender. Nosotros los veíamos, o a los antiguos civilizaciones, los vieron como dioses, incluso los plasman como dioses, o sea, para ellos fueron dioses. Hoy nosotros, para nosotros, después posteriormente en la Edad Media, cuando tuvieron o hubo encuentros de este tipo, los manejaron como ángeles. Porque es, o sea, cada civilización o cada época del ser humano, dependiendo del conocimiento que se tenía, es como lo que se les creía o se imaginaban que era. O sea, lo más probable es que Jesucristo haya sido un alienígena. Pues mira, hay quienes aseguran que él pudo haber sido un ser extraterrestre. Hay quien lo asegura que la estrella de Belén realmente no era una estrella, porque hoy sabemos que una estrella no se podría mover de esa manera ni hubiera guiado a los tres reyes magos, sino que esta estrella pudo haber sido un ovni que los guió ¿Pudo hacia ser este la ser. nave de Jesucristo? Pues puede ser. O sea, no lo sé. O sea, yo sé que se escucha muy descabellado, pero todo puede caber. Incluso ahorita que se habla un poquito de nivel divino, por así decirlo. Claro. eh, el Papa Juan XXIII tuvo un encuentro con un ser que él creyó primero que era un ángel en los jardines del Vaticano. Y ahí incluso hubo testigos que vieron cómo este ser bajó en una esfera de luz y platicó con Papa Juan XXIII. O sea, y está documentado esa información Oye, ¿y en los jardines del Vaticano. por qué crees que no han venido a ayudarnos como con el hambre, con el cáncer? ¿O crees que haya gente escondida que realmente son aliens? Mira, nosotros creemos, yo les llamo infiltrados. O sea que Infiltrados. si hay seres, porque no creo que solamente nos visiten de un solo lugar, incluso se habla de seres Diferentes aliens. interdimensionales, Ok, o sea, de otras dimensiones. Incluso esto ya la ciencia lo maneja. Y es una hipótesis que está agarrando mucha fuerza, que son claro. seres interdimensionales, pero también hay seres extraterrestres. Eh, Como los los reptilianos, si reptilianos. quieres, ahorita hablamos de los reptilianos Claro. que están muy de moda. Antes nosotros los conocíamos como reptiloides, Ok. pero hoy ha agarrado mucha fuerza y eso porque se decía que la reina Isabel II era una reptiliana por su longevidad. Ya ves que Y Chabelo también. también Chabelo, yo me imagino, pero la reina Isabel II se decía que era una reptiliana precisamente por su longevidad. Finalmente la Y por sus señora, marcas que se les ajá, veían luego. sobre todo por el tipo de sangre RH negativo, Ok, que es un vestigio, muchos creen que es un vestigio de los llamados Anunnakis, unos seres que coexistieron también con los seres humanos y que provienen, pues obviamente, de la civilización, de donde provenimos todos, claro. de la antigua Sumeria. Son dioses sumerios, se dice que ellos fueron los que modificaron el genoma humano y por eso nos convertimos en esto, porque de ahí provenimos todos, ¿eh? O sea, de la antigua Sumeria, es de donde es la primera civilización ahí en Medio Oriente. Entonces, de ahí provenimos todos. Y se dice que por eso quienes tienen el tipo de sangre RH negativo, pues es el vestigio inequívoco de estos seres que estuvieron aquí en la Tierra. Ahora, tú me preguntabas el por qué, pues no se dejan ver abiertamente, porque al final de cuentas es lo que muchas personas a mí me preguntan, ¿no? O sea, ¿por qué Sí, estos seres, pues no se posan así como la película de Independence Day, ¿no? O sea, el claro. Día de la Independencia, así sus grandes naves sobre las ciudades y se dejan ver abiertamente, ¿no? O sea, Sí, ¿por qué ¿por no qué se vienen a ayudarnos? ocultan? ¿Por qué no nos vienen a ayudar? Mira, yo creo que ellos no vienen a ayudarnos. Ok, Vienen, bueno, nos vienen a salvarnos más bien, porque el querernos ayudar de esa manera, pues sería es como que salvarnos, ¿no? Yo creo que a nosotros nos ven como una civilización que tenemos que madurar como cualquier niño, como cualquier ser ok. humano, que nos tenemos que equivocar, que tenemos que crecer y tenemos que, pues, tener nuestro propio crecimiento en ese O sea, somos sentido. como su experimento un poco. Pues no creo que su experimento, ellos creo que están permitiendo y están ayudando. Ellos quieren que tengamos nosotros la misma oportunidad que ellos han tenido. El que nosotros algún día podamos viajar a las estrellas. Ok, Fíjate, ellos no nos vienen a salvar, pero sí nos vienen a ayudar. ¿En qué nos vienen a ayudar? Hace poco, y el público que nos ve no nos claro. va a dejar mentir. Hace poco aquí en la Ciudad de México, un meteorito estalló muy cerca de la ciudad,
O sea, pudo haber ocasionado una catástrofe de tipo apocalíptico y no ocurrió. Fue desviado por algo o alguien. Y esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Nosotros ya lo veníamos mencionando muchos años atrás, que había objetos que, mira, científicamente a veces nos dicen, es que un meteorito pasó muy cerca de la Tierra y por fortuna el campo magnético de la Tierra no lo atrajo, porque es muy probable que el campo magnético los atraiga. Sin embargo, no ocurre. Pareciera que algo los desvía. Ahora que entró este meteorito aquí en la Ciudad de México, explotó. O sea, por fortuna explotó y no causó una catástrofe. Imagínate si hubiera impactado. O sea, un meteorito a esa velocidad, con ese tamaño, obviamente hubiera, yo creo que desaparecido media Ciudad de México. Por fortuna no ocurrió. ¿Quién lo desvió? O sea, ellos no vienen a salvarnos, pero sí a ayudarnos. Ok, Ellos yo no me había enterado de lo del meteorito y creo que no fue tan sonado. no, sí, ¿Por qué crees se que... volvió viral incluso. ¿Sí? Sí, fue viral. ¿No crees que lo estén censurando un poco también? Pues mira, yo, yo no he recibido mucha censura por fortuna. He recibido más censura, y esto es la primera vez que lo voy a decir. He recibido más censura y más agresión de los propios investigadores de Estados Unidos. Pareciera que los investigadores de Estados Unidos no quisieran que nosotros difundiéramos todo lo que está ocurriendo en América, bueno, en México y en Sudamérica, que se ha convertido en un punto de contacto. Ok, Hay una gran oleada en todo Sudamérica claro. y estamos difundiendo toda esa información y pareciera que los gringos, y lo tengo que decir así porque yo sé que vamos a llegar a mucha gente, los gringos no les gusta, los investigadores gringos no les gusta que esta información se difunda. De hecho, o sea, y volviendo, tocando un poco el tema de las deidades y quiénes son ahora, pues uno de los que se dice que es alien o reptiloide es Mark Zuckerberg. Y eso mismo, porque yo creo que también hay muchos influencers que son aliens. Mira, yo voy a dar mi opinión con Claro. respecto a eso. En el 2022 fui invitado a un congreso, yo considero que el congreso más importante de Europa, el Ufology World Congress, que se lleva a cabo en Barcelona, España. Ahí tuve la fortuna de conocer a Christopher Melo. Christopher Melo es un personaje tan importante que es gracias a él que toda esta desclasificación que se ha venido dando en los Estados Unidos, él la inició. Él fue el que primero empezó a liberar o a desclasificar esta información de estos videos conocidos como los videos del Pentágono y todo Ok. este asunto y las declaraciones de los pilotos. Bueno, pues este hombre, cuando estuvo dando su conferencia de prensa previo a su presentación, él mencionó que el incidente de Roswell, que todos conocemos, el caso Roswell, no fue un accidente, sino fue un regalo de los extraterrestres Ok. para la humanidad. O sea, entonces el panorama cambiaría completamente. ¿Qué quiere decir? Que entonces los extraterrestres depositaron una tecnología para que nosotros la aprovecháramos. Por eso se habla mucho de ese salto tecnológico que ha tenido la humanidad en los últimos tiempos. Hay un libro que se llama Un día después de Roswell, que escribió un coronel llamado Philip Corso. En este libro se narra el cómo se empezó a extraer esta tecnología en el Área 51 y en diferentes partes del mundo, en donde esta tecnología fue incluida a la vida cotidiana del ser humano. El teflón, el rayo láser, el microchip, La fibra la óptica. fibra óptica, fueron incluidas en la vida cotidiana del ser humano pero que estas fueron extraídas de estas naves recuperadas, de esta tecnología extraterrestre, fueron extraídas. Pues bien, Christopher Melo mencionaba ese día, además de que nos adelantaba que los científicos la comunidad científica se iba a Claro. involucrar en este fenómeno, también nos decía que muchas empresas tecnológicas, no nomás del ejército, ya estaban experimentando con esta tecnología. ¿Y cómo? Yo no dudo que incluso Claro. Elon Musk, Elon Musk. SpaceX, Sí. Zuckerberg Sí. y muchos otros estén experimentando y desarrollando tecnología de estas naves o estos objetos recuperados en diferentes partes del mundo, porque eso también es lo que nos decían. No solamente en los Estados Unidos se ha recuperado naves, en muchas partes del mundo y que también otras naciones han recuperado esta tecnología. Si es verdad lo que dice o esta hipótesis que él menciona de que
muchos de sus colegas y él creen que esta tecnología ha sido depositada por los mismos extraterrestres. Ujú. Entonces, sí, digamos que sutilmente, sin que nosotros nos demos cuenta, Ya estamos teniendo está, tecnología, intervención alienígena. así es, nos Y están proviendo de tecnología. volviendo a un tema, igual a un ejemplo más mexicano, la fibra óptica. Ujú. Con Telmex, con Slim. ¿Crees que Slim tenga negociaciones con los aliens o cómo le hará para conseguir su No, fibra óptica? no creo. Yo creo que muchas desarrolladoras donde se desarrolla es en los Estados Unidos. Ellos son, mira, por ahí se habló en algún momento dado que incluso una nave había caído en Puebla. Es un caso muy sonado, muy antiguo, de hecho. Eh, entonces, quienes han recopilado esta tecnología han sido los Estados Unidos. Como que México, vuelvo a repetir, incluso Chemba le hicieron una pregunta recientemente y como que evadió el tema, así como que fue más ay, sí, para que vean que aquí en las mañaneras se habla de todo, Sí. ¿no? Sí, Entonces, Moreno sí, no quiere tanto pero los hasta ahí, aliens. ¿no? O sea, hasta ahí sí, sí, pero no nos importa tanto, ¿no? O sea, no nos inmiscuimos más allá. Entonces, ¿Qué, qué, qué qué, bueno y qué importante sería que también el gobierno mexicano qué se partido involucrara. político dirías que es el que más apoya a los aliens? Pues mira, se ha visto que Morena lo ha hecho, pero también en su momento el PAN también apoyó y permitió, porque fue durante el gobierno de Vicente Fox que se liberaron esta información, Ok. ¿no? Del ejército de los Estados Unidos. Entonces, creo que quienes han estado en el poder mm, han querido ayudar, pero yo creo que no se ha dado la sinergia necesaria como para poder llegar. Ojalá que los políticos, ojalá que el gobierno mexicano se involucre, porque finalmente es una tendencia Claro. mundial. O sea, esto de los aliens, de la presencia extraterrestre, bueno, ahí está. ¿Cómo es posible? Mira, la UNAM, siempre tratando de decir que no les interesa, que eso no es una pseudociencia y todo. ¿Cómo es posible que Harvard mejor esté haciendo escritos y esté haciendo artículos referente al volcán Popocatépetl, de que posiblemente sea o una base extraterrestre o un punto de contacto con estas entidades? ¿Tú sí crees que el Popocatépetl sea una base extraterrestre? Te voy a dar también mi hipótesis, mi teoría con respecto a eso. Yo creo que ellos, con respecto a lo que hablábamos ahorita, ellos están tratando de regular las emisiones del volcán Popocatépetl. Los aliens? Sí. Mira, ¿cuándo empezaron a aparecer estas luces en el volcán Popocatépetl? En el año 2000, 4 años antes de que empezara nuevamente su etapa eruptiva. La etapa eruptiva del volcán Popocatépetl inició en el 2004, Ok. pero las luces empezaron a aparecer desde el año 2000. O sea, ya como si ellos ya supieran que iba a empezar a hacer erupción. Y en todos los volcanes activos del mundo, esas entidades han estado apareciendo. Recientemente por ahí se manejó un video en donde muchos animales en Yellowstone, en los Estados Unidos, en este parque tan famoso, estaban huyendo, estaban saliendo. Ok. Ahí se encuentran varios supervolcanes que si hicieran erupción podrían generar ya deja de la contaminación, podrían tapar la luz del sol. O sea, el humo, la ceniza, todo lo que provocaría, además de que esto afectaría, pues obviamente, toda la región, el hecho de tapar la luz del sol podría provocar incluso hambruna, porque si llegara a las zonas donde pues, hay obviamente donde se siembra, pues evidentemente al no tener contacto con la luz del sol, pues obviamente esas cosechas se perderían. Entonces, ya lo vimos Pero, con la pandemia, claro. cuando ahora que la pandemia se rompe esa cuestión de suministros, pues qué caos empezó a ocasionar, ¿no? A nivel mundial Sí. con la pandemia. Pues imagínate si muchas o miles o millones de hectáreas de cosecha se perdieran en los Estados Unidos. Empezaría a provocar una catástrofe mundial. Pero ¿por qué crees que los aliens hayan residido en Puebla? ¿O por qué les interesa tanto esa base extraterrestre en Bueno, Puebla? en el Y, 2004 o 2005, no recuerdo bien, un equipo de National Geographic ok, vino precisamente atraídos, ellos le llamaban las luces del volcán.
Ellos no consideraron ni pensaron nunca de que se tratara de extraterrestres. Claro. Ellos dijeron, no, pues esto posiblemente la erupción del volcán empezó a generar cierto magnetismo, cierta energía, empezó a moverse como cuando tiembla o hay un sismo en la Ciudad de México y que empezamos a ver luces que se generan por la fricción de las placas tectónicas. Bueno, pues ellos dijeron, posiblemente lo que se está moviendo, el magma o las cosas que están moviendo por debajo, están provocando esas luces. Vinieron. Trajeron un equipo, pues en ese tiempo, el más sofisticado que pudieron, para medir las emisiones de magnetismo y de energía que se daban en la zona. Pues cuando trajeron este equipo y llegó el equipo, las agujas empezaron a disparar Ok. y empezaron como a tener un fallo. Se llevaron esa máquina porque pensaron que se había descompuesto a Puebla, después la trajeron a la Ciudad de México para que la Pues la arreglaban, repararan ¿no? Aquí. y, Ajá. y resulta que no estaba dañada. Ellos habían pensado que se había dañado. Lo que sucedía es que es tal la cantidad de magnetismo y de energía que hay en esa zona que es imposible de medir. Imposible de medir. Entonces, ¿cuál es mi teoría? Mi teoría es que muy posiblemente todas estas zonas en donde se ven estos objetos son como grandes autopistas, grandes carreteras donde ellos se pueden desplazar. Recordemos que ellos utilizan el campo magnético de la Tierra para poderse desplazar. Ok. Estos vehículos o objetos no tienen métodos visibles de propulsión. Ellos se manejan por el magnetismo. O sea, es otra su tecnología. Ellos no se manejan a través de la propulsión, ¿no? Entonces, yo creo que esta gran energía ellos la utilizan para poder trasladarse, ya sea de su mundo a Son como sus aquí. Pemex, diríamos. Exactamente, son como estaciones espaciales, digamos. Ok. Y volviendo un poco al tema y lo que toda la audiencia quiere escuchar, un poco de los reptilianos, reptiloides. La semana pasada estuvimos en una marcha ex-gay y Ok. se sentía una vibra muy rara. Había gente rara, gente con cargas muy sobrenaturales y también a gente nos ha dicho que ha ido a festivales, a EDCs, a lugares donde hay mucha gente y alcanzan a ver a gente diferente, gente rara. Pod- ¿Podrían ser Mira, aliens o, mira, se habla de seres oscuros. ok, o cómo distinguimos o podemos reconocer un alien entre nosotros? Pues dicen que la energía no miente, Ok. ¿no? Es como si yo estuviera aquí contigo y sintiera una mala vibra. O sea, realmente lo detectas. O sea, son cosas. Sí, pero un poco para la audiencia, ¿nos puedes explicar un poco cómo detectar un alien entre nosotros? Mira, todo este tipo de cosas son extrasensoriales. Ok, ¿Qué quiero decir? Extrasensorial quiere decir que es fuera del cuerpo, o sea, que no va a ser detectado con los sentidos, sino extrasensorialmente. Cuando tú desarrollas ciertas, pues no habilidades, sino ciertas cualidades en cuanto a tu vida, a tu ser interior, pues vámonos para allá. Digo, finalmente, esa es la realidad. Cuando tú tienes despertares de conciencia o despertares espirituales que también les llaman, desarrollas ciertas habilidades, intuiciones que te permiten extrasensorialmente detectar ese tipo de energías, tanto las negativas como las positivas. Entonces, creo yo que inconscientemente muchas personas, incluso se habla mucho de la glándula pineal, un órgano que tenemos justo en medio del cerebro, que es el responsable de nuestros sueños, sueños vívidos. ok. Esa glándula pineal, cuando se activa, cuando se llega a activar, inconsciente, conscientemente la llegas a activar, puede percibir ese tipo de cosas también, ¿no? Y ese también provoca despertares de conciencia. ¿Qué es un despertar de conciencia? Un nuevo estado de conciencia que te permite sentir, ver y hacer cosas que antes no podías sentir ni ver, y sobre todo de ti mismo, ¿no? Entonces, y eso es cuando muchas personas que trabajan con su ser interior y todos esos asuntos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la energía no miente. Creo yo que el hecho de consciente e inconscientemente, a veces hay gente muy sensitiva que puede detectar ese tipo de cosas, que no sabe cómo manejarla, o sea, que es Claro. inconsciente, lo hace de manera inconsciente. Sin embargo, puede ocurrir. Y No sé, además de la energía, ¿cómo más podemos detectar un alien? pues mira, detectarlo tal cual, no, porque pues, son muy similares a nosotros. O sea, hay seres que son muy similares a nosotros. O sea, se habla mucho de los nórdicos, por ejemplo. Si habláramos de esos seres grises, que es con lo más popular que se ha hablado, ¿no? Claro, Esos seres pequeños, grandes cabezas, ojos grandes, cuerpos muy delgados, pues obviamente cualquiera diría, pues ahí está un alien, ¿no? claro, claro. Pero hay seres muy populares que se les conoce como nórdicos, y estos seres son altos,
blancos, rubios, y que bien podría ser hasta tú, ¿no? O sea, tú podrías ser reptiliano y O sea, nadie. de hecho, también podríamos decir que la gentrificación un poco también tiene que ver con la invasión extraterrestre, porque nos están invadiendo. Pues sí, pues es muy similar, o sea, este tipo de seres infiltrados. Hay un caso que mi amigo JJ Benítez, el escritor de Caballo de Troyas, manejó un día un libro que se llama Ricky B. Él habla de un ser que haz de cuenta que no es que se habla mucho de las abducciones, ¿no? Secuestros por Claro. extraterrestres y mutaciones, Abducen mutaciones vacas y eso. sí, las mutaciones de ganado y todo este asunto, ¿no? Pero este caso él habla de que un ser, haz de cuenta que tomó como en posesión Ok, su cuerpo de una mujer. O ok. sea, que un ser extraterrestre, haz de cuenta que invadió tu cuerpo. Y entonces vivió de esa manera. O sea, que no físicamente se materializó, sino que se introdujo al cuerpo de una persona Claro. y así pudo convivir y coexistir con nosotros. O sea, que podría ser cualquiera de nosotros, pero Y en no realidad sabríamos. dentro existe un ser, O sea, como un virus, ¿no? eh, pues no un virus, sino más como una entidad, como si fuera un espíritu, Ok. digamos, porque no quiero meterme más a esa cuestión paranormal, porque Paranormal, entonces eso ya es más sería como ciencia. que, Y, sí, y porque eso ya sería Pedro, como más paranormal, y ¿no? platícanos un poquito. A todas estas descripciones que nos estás diciendo, ¿tú has visto un alien? Platícanos No, cómo es. ¿No has no, visto un alien? no, yo no he visto un Ok. alien, pero yo les voy a platicar desde cómo surge mi interés Sí. por el fenómeno ovni, que finalmente se convirtió en un vínculo. Cuando yo tenía alrededor de 9 años, Ok. salgo a la calle, como cualquier niño, fui a la tienda y veo un grupo de personas, platicando y observando el cielo. A mí no me llamó la atención el hecho de que estuvieran observando el cielo. Yo dije, un avión, cualquier otra cosa, ¿no? Claro. A mí lo que me llamó la atención fue que ellos estaban diciendo, llámenle al aeropuerto, llámenle al ejército. Entonces dices, como un niño dices, o sea, ¿qué está ocurriendo en el cielo que quieren que llamen al aeropuerto o que llamen al ejército? Cuando volteo a ver lo que esas personas estaban señalando, ese grupo de personas estaba señalando, había un disco perfectamente definido flotando en el cielo. Ok. Perfectamente definido, abovedado, con la bóveda plateada, y por debajo era oscuro, Un, y tenía este clásico movimiento de hoja que un nosotros disco como, como el que está ahí. sí, Ok. que tenemos ese clásico movimiento de hoja que nosotros conocemos como bamboleo, que tienen precisamente, esto se da porque precisamente es el rebote que tienen por el campo magnético de la Tierra. Vuelvo a repetir, no utilizan ellos, pues como nosotros, turbinas o algo para desplazarse, sino es a través del campo magnético de la Tierra. Pues bien, posteriormente, a la edad de 15 años, 15, 16 años, yo tengo una experiencia dentro de mi habitación. Un Ok. día estando en mi habitación, yo compartía mi habitación con mi hermano, dormíamos obviamente en camas separadas, Claro. voy y me recuesto, todavía no era tan tarde, voy y me recuesto boca arriba y en ese momento entré a una esfera. Yo vi una esfera de luz, hoy sé que era una esfera de energía. Ok. Esta esfera cruza la pared, bueno, más bien la ventana que quedaba del lado izquierdo de mí, que daba hacia A la la calle. calle. Claro. Y entra esta esfera, pero a pesar de que era muy, muy fuerte la luz, no iluminó el cuarto. Nosotros lo conocemos como luz sólida, como si estuviera encapsulada. O sea, una luz que está encapsulada, que no irradia más allá, sino Sí. que está luminosa, pero no deslumbra más allá. Se posa frente a mí unos momentos. Yo nunca escuché voces, nunca tuve una abducción, un secuestro, nunca tuve un contacto, nunca vi un ser tampoco, nunca escuché voces en mi cabeza. Bueno, pues esta luz sale, también cruza la pared de este lado. Lo que yo sí recuerdo, y se va, lo que sí recuerdo es que la ventana, vuelvo a repetir, estaba del lado izquierdo. Cuando esta esfera estaba frente a mí flotando, la ventana yo la vi del lado derecho. Ok. Como si la dimensión de las Se hubiera cosas hubiera cambiado. cambiado. ¿Y tu hermano no lo vio? No, él no estaba, yo estaba solo en la habitación. Ok. Entonces, por eso también a mí, yo cuando tuve esa experiencia, Oye, yo siempre dije, bueno, el por qué, ¿no? O sea, siempre claro. me pregunté por qué. Si nunca me llamaron, me hablaron, me dijeron, o sea, pues era ¿Y para que hubiera por tenido un qué a ti contacto. también? Ahorita te cuento. Yo creo que ellos lo que querían es que yo tuviera la absoluta certeza de que el fenómeno ovni era real. Porque posteriormente yo creo un vínculo con este fenómeno, me dedico a ello desde hace muchos años y
Y todo lo que tienes que vivir como investigador, desde que te digan marciano, desde que te digan Claro. loco, desde que te digan cualquier tipo de cosa, porque las agresiones y el hate está a la orden del día Es muy en las duro. redes sociales, Sí, pero bueno, pero tú sabes, tienes la certeza, estás convencido de que el fenómeno ovni es real. Cuando tengo un despertar de conciencia alrededor de hace 5 años atrás, un día subo a la casa de todos ustedes gracias. a las 5 o 6 de la mañana y veo un objeto que viene. Regularmente a esa hora también por la curvatura de la Tierra y cuando el sol va a salir, a veces también se pueden percibir los satélites. Está plagado de satélites hoy en día la baja atmósfera de la Tierra. Claro. Bueno, veo que viene un objeto, entonces dije, bueno, puede ser un satélite, un satélite. Sí, Cuando empiezo a ver que empieza a manipularse, porque obviamente los satélites no pueden cambiar de ruta, ¿no? O de órbita, ¿no? Porque ellos entran en una órbita y haz de cuenta que es como una caída libre. Entonces quedan ok. atrapados en la órbita y están así. Bueno, Oye, Pedro, pero dime. ¿crees que todo, o sea, se podría decir que todos los ufólogos, porque conocemos ufólogos como Jaime Maussan, Ujú. como tú, tienen ese llamado en primera persona? ¿Se podría decir que ustedes son la voz de los aliens? No neces ¿O por qué crees que se deba ese vínculo? Yo creo que, mira, elegidos sería una palabra así como que muy grande. Pero sí, de alguna otra forma hemos sido seleccionados para la divulgación y difusión de este fenómeno. Ok, Yo creo que sí. Yo creo que sí. No estamos por casualidad. En este fenómeno, o más bien las cosas en la vida, no ocurren por casualidad. Yo claro. creo que sí hemos sido como seleccionados para difundir. Así como hay seres que han sido contactados para difundir también otro tipo de evidencias. Nosotros hemos sido como seleccionados porque, ¿cómo te explicas? Yo mismo me explico. Claro, Y la gente que está a mi alrededor a veces dicen, bueno, ¿por qué tanta pasión a esto? O sea, ¿por qué tantos años? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Yo también quisiera preguntármelo, ¿no? O sea, ¿por qué no descarto esto? Me voy a vivir una vida tranquila y feliz a muchos otros lados a mi edad y se acabó, ¿no? O sea, tengo las posibilidades de hacerlo y sin embargo a veces dices, hay algo interno claro. que te dice, no, o sea, tú tienes que continuar en esto. O sea, es como el haber encontrado parte de tu misión en la vida, creo yo. ¿Cuál dirías entonces que es tu misión de la vida? Creo que dicen que hay En dos, una frase. creo que hay 2 días, dicen por ahí, que son los que valen la pena en la vida, ¿no? El día que naces y el día que sabes para qué naciste. Y creo que yo he encontrado dentro del fenómeno ovni algo que me llena, que me nutre. A lo que iba y que no concluí. Claro. Cuando yo subo y veo este objeto, después de este despertar de conciencia, después de haber hecho un trabajo con mi ser interior y que yo me encontraba, lo tengo que decir así, en un estado mesiánico, o sea, de realmente no te hace falta nada, nada, nada material. Has derrotado, incluso se derrota el ego, desaparece el ego, que bueno, después es el primero que también regresa, Claro. pero el ego desaparece. Veo un objeto que viene, empieza a moverse, digo, no, esto ya no es un satélite. Sí. Si ustedes quieren, ingenuamente, le hago así con la mano. Hola. Ok. Y desde otro punto, otro objeto empieza a lanzarme destellos. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Esta interacción que hoy están haciendo los aliens o estas entidades, para no decirles ni extraterrestres ni interdimensionales, estas entidades que están visitando la Tierra, estas entidades están interactuando ya. Durante muchos Tu años, tercera interacción con ellos, ¿no? así es. Pero esta ya era una interacción. Si tú quieres, es un contacto primitivo, pero al final de cuentas ya es un Claro. contacto. No escuché tampoco voces en mi cabeza, pero sí hubo una interacción. O sea, ellos respondieron. Y antes no respondían. Y esto lo están haciendo con grupos de contacto, lo están haciendo con personas que están en lugares meditando y están entrando en comunicación. Si ustedes quieren, con estímulos luminosos, pero lo están haciendo. Hace décadas, o cuando yo inicié esto hace más de 30 años, no lo hacían. Nosotros con las lámparas, hoy lo hacemos con los láseres. Ok. Les lanzábamos estos estímulos luminosos y no se detenían, no nos, no nos hacían caso. Pero hoy en día se detienen, se dejan ver y hacen esa interacción con las Oye, luces. ¿y por qué crees si, si nosotros actualmente tenemos una, dos, tres?
cámaras, ¿por qué teniendo toda esa tecnología y todos esos llamados, por qué crees que nunca se logran grabar bien? No, sí se logran grabar bien. O Mira, dónde ese los es, podemos ver? Porque nosotros nada yo más encontramos esos yo les videos. llamo, incluso dentro de mis conferencias, y la gente que tenga oportunidad de ir, hágalo. Dentro de mis conferencias yo presento lo Ok. que yo he denominado los videos prohibidos. Los Videos, prohibidos. sí, porque a mí Ok, me los bajaron de la red. ok, ok. Me los bajaron de la red. Cuando yo publiqué por lo menos dos, Entonces me los sí bajaron te de han la red. censurado, entonces. Sí, me los bajaron de la red ¿Facebook? los gringos. Mark Los Zuckerberg. gringos. No, los gringos. Investigadores gringos me los Sam bajaron de la Altman. red. Me amenazaron. Ahí están algunos. ¿Cómo te amenazaron? Algunos mails. Bueno, no mails, sino Ujú. unos mensajes en donde intimidatorios que me iban a demandar si yo dejaba esos ¿Y videos crees arriba. que estés seguro que lo puedas decir aquí? No, Si no no, hay no, no, tema. no, no, yo. Mira, cuando entras a este asunto, y tú no tienes por qué tener miedo. O sea, Ok. yo no tengo miedo en ese sentido. No sé qué vaya a pasar con mi vida. Yo confío en que nunca me ha ocurrido nada. Yo no me cuido ni nada de eso. Yo vivo normal, ando como cualquier persona en la Ciudad de México Pero los y gringos te intimidaron. así es. Ellos me hicieron que bajara por lo menos dos videos. Me hicieron que los quitara de mis redes sociales. Yo los tuve que bajar porque me amenazaron con demandarme si los mantenía ahí. Y tengo por lo menos cinco videos sumamente claros, grabados en Texas, en Los Ángeles, otro en Brasil, otro también en California Ok. y otro, sí, O sea, ¿y regularmente fueron grabados en California. Yo no sé, crees que puedas temer de tu vida? ¿De no. los gringos? ¿O Incluso no? hay videos que yo tengo de tecnología desarrollada, o sea, de drones. ¿Qué es Ok, un dron? Nosotros los conocemos, los más famosos son los cuadricópteros, ¿no? Pero un claro. dron quiere decir vehículo aéreo no tripulado. Pero por Y hay sus vehículos siglas. o drones que ya están utilizando tecnología Ok, extraterrestre, que ya están utilizando la antigravedad. ok, Y ok. tengo videos de esos grabados en el desierto de los Estados Unidos. Ok. Oye, y aparte no solo la intimidación, como dices, del gobierno, de los gringos, también nos contabas antes que hay hate. Hay mucha intimidación en redes, mucha Sí. gente que los tacha de pseudociencias, de estafadores. Platícanos un poco qué has vivido en ese aspecto y también con tu familia, qué pasó cuando les dijiste, mamá, papá, voy a ser ufólogo. Y no sé si estudiaste ufología o platícanos un poquito de eso. Cómo fue esto? Pues mira, yo tuve la fortuna en los años 90 de convivir, pues yo creo que con la elite de la ufología en México. ¿O sea? Eh, yo trabajé con Jaime Maussan muchos años, y además de Jaime Maussan, había un equipo de verdaderamente expertos, Ok. que tenían, pues bueno, que tenían conocimiento en muchas áreas de la ciencia. Había arqueólogos, Ramón Viñas, un extraordinario arqueólogo experto en las pinturas rupestres de Baja California, un extraordinario amigo, ojalá y que algún día lo vuelva a ver, ya hace mucho tiempo que no lo veo. Ramón Viñas, Ramón. saludos, y muchos otros, Ok. incluso escépticos. Bueno, de los escépticos aprendí muchísimo. Ellos fueron los primeros que me dijeron, mira, ¿quieres saber de ufología? ¿Quieres, ¿quieres hablar de ovnis? Lee un libro escéptico. Y eso es lo que yo le sugiero A la gente que se quiera a la dedicar gente a que se esto. quiera involucrar en el fenómeno ovni. Lean, los escépticos son los que más se meten y que tratan de desmembrar el fenómeno ovni al más no poder, Claro. porque ellos tratan de buscar el fallo. Hay un libro que se llama, y no sé si se puede decir aquí en México la editorial Tikal lo publicaba, se llamaba Veredicto OVNI, Robert Schiffer, un libro extraordinario. Ok. Léanlo. También pueden leer el de Carl Sagan, El mundo y sus demonios, y un libro científico. Yo es lo que le sugiero a la gente. Y hablando de eso un poco, pues la UNAM dices que no tiene la carrera de ufología. Mira, La UVM obviamente tiene un yo he plan de estudios entrevistado muy y alguna malo. vez también debatí Ajá. armoniosamente. Pero ¿en dónde podemos estudiar ufología? ¿Y tú tienes como tu papel de ufología certificado ante la SEP? Pues mira, yo tengo de locución y otras cosas, porque no hay una escuela tal cual. Por ahí un Y, amigo también llamado Víctor Quesada, por ahí, no sé si continúe ajá. con su escuela, pero él intentó precisamente certificar Ok. a investigadores, porque hay un vacío en ese sentido en México.
Hay un vacío muy grande en el cual pues no hay donde pues investigar la ufología como debería de ser. Yo tuve esa fortuna. En aquellos años también estaba don Pedro Ferriz, que también me tocó entrevistarlo. Yo en algún momento, y a eso iba también, entrevisté Julieta Fierro y también he estado en programas de radio con ella. Por ejemplo, Julieta Fierro y perdóname Julieta si es que ve este podcast, Saludos, ojalá que también Julieta. la entrevistes, pero a veces es muy cerrada ella en ese Claro. sentido, es, es muy cuadrada, es no, no y No. no. Y dices, pero bueno, ¿por qué no te abres a la posibilidad? Finalmente, los científicos de la misma NASA ya están dando un punto a Sí, favor ya de que el están fenómeno, aceptándolo. aunque no digas que es extraterrestre, pero existe, es real, es real. El fenómeno está. Quien lo dude, ahí está. Y entonces a todos los podjectors, a todos los jóvenes que nos están viendo, ¿les recomendarías estudiar ufología? Si alguien está interesado, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, que se acerque a la gente que llevamos muchos años en esto. Hay muchos en México, hay muchas personas y próximamente yo creo que por eso es importante que acudan en ocasiones a los congresos, a las Claro, conferencias, porque a ahí, nutrirse un ahí poco. van a encontrar muchas personas asiduas al fenómeno ovni. Nosotros empezamos con un grupo, ya profesionalmente, empezamos con un grupo que se dedicó y que fue pionero en la Casa de Objetos Voladores No Identificados, llamado Los Vigilantes del Cielo, febrero de 1992. Imagínate. Entonces, para un estudiante que va a la mitad de diseño gráfico y prácticamente ya lo va a reemplazar la IA, ¿le Sí. recomendarías cambiarse a la ufología? No, como profesión, no. O ¿No se sea, vive bien? no, mira, yo soy empresario, yo me dedico a Ok, hacer eventos masivos en teatros, auditorios y muchos otros lados con otro tipo de espectáculos. No necesariamente se vive de la ufología. No es como el que es cantante, o sea, baterista. podría decirse que es un hobby para ti más que un modo de No, es vida. una pasión. Es una pasión. Para mí es una pasión, no, Ok, no, no es un hobby. Si fuera un hobby, pues lo haría cuando fuera, ¿no? O sea, pues pero cuando esto es tuviera una tiempo y todo. pasión. No, yo le dedico tiempo a esto. Regularmente atiendo, así como en este caso, a las entrevistas y Claro, voy. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante la difusión. O sea, yo tengo un compromiso con el fenómeno ovni. Yo claro. tengo un compromiso con ese despertar de conciencia hacia las personas. Creo que dicen por ahí que todos tenemos que estar dispuestos a salvar el mundo, aunque no lo logremos, Ok, ¿no? Y creo que esta para mí sería como mi aportación, o sea, mi aportación para la humanidad. Eh, Más allá de que alguien te lo reconozca, más allá de lo que, de que alguien pues te diga, ay, qué bueno que hagas esto, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que es algo que me llena internamente y creo que todos seguimos nuestras pasiones y si tienes oportunidad de hacerlo, ¿por qué no? ¿por qué no? Y regresando un poco a los eventos masivos, nos comentabas que mañana tenías un evento aquí. Platícanos un poco Sí, se de... cambió, lo Ok, vamos a posponer porque hubo ahí algunas pequeñas irregularidades que no pudimos ya por el tiempo manejar, pero lo que queremos hacer es difundir la información de una esfera que fue recuperada en San Mateo Nopala, aquí en el Estado de México. Es una esfera que se le llamó Kiwanai, y esto se le dio el nombre por un contactado de Tamaulipas llamado Juanito Juan, que también ha podido grabar muchísimas cosas ahí en su región, en su casa, y que esta gracias. esfera, mira, yo te voy a platicar, y esto se Sí, los digo seriamente. Yo, cuando a mí me mostraron esta esfera, de verdad, y Juan Carlos, que es el custodio de esta esfera, va a decir, si ves esta entrevista, va a decir, esto no me lo has dicho. claro. Pero yo fui escéptico a verla. Cuando me la mostraron en fotografías, en video, yo dije, pues, tal vez esta es un objeto de decoración pues no tiene nada de extraterrestre o de anormal, ¿no? Entonces yo nos citamos ahí en un restaurante y la empecé a manipular. La toqué así, sin guantes, sin nada. Sin Dije, albur. bueno, Ajá. así, y la empecé a ver. Sí la noté extraña, ni era metal, yo pensé que era como metal, Ok. como aluminio, Sí, porque no, vi ni las era fotos y metal, parecía como no, metal. no es ni metal, y también se siente como si fuera cristal. Ok. Eh, ya pasó. Ellos a mí no me dijeron absolutamente nada de muchas cosas. Platicamos más bien de otras cuestiones.
Esto fue un viernes en la tarde. Sábado pasó normal. Y el domingo, haz de cuenta que yo había corrido un maratón. Un maratón. Ok. No me pude levantar. La gente más cercana a mí te lo puede decir. No me pude levantar. Era una pesadez. O sea, estaba sumamente agotado. O sea, como si toda mi energía se hubiera acabado. No, no, me paraba, bueno, pues, a hacer ciertas cosas, pero volví a acostarme. O Y, sea, te y ayudó, te dio energía. no, en ese momento, toda la energía se me fue. Ok, Todo el domingo. Pero después, los días siguientes, haz de cuenta que hubiera habido una limpia energética en mi cuerpo. ok. Llegó una vitalidad extraordinaria, lucidez, claridad. O sea, Una limpia que sí, extraterrestre. no sé qué sucedió. Fue lo que a mí me hizo tomar Ok, en serio este objeto que me habían mostrado. perfecto. Posteriormente me empiezan a mostrar videos en donde con instrumentos científicos Claro. detectaron que tenía energía nuclear. Y cada vez que una persona se acercaba a ella, la energía nuclear bajaba. Ok. Se alejaban de ella y la energía nuclear subía. O sea, como si la misma esfera protegiera al individuo que se acercaba. Posteriormente, con imanes se hace un ejercicio. Regularmente el imán tiene dos polos positivos, uno negativo y uno positivo, por así decirlo. Pero la realidad es que no es un polo negativo y positivo, es norte-sur. Pero bueno, eso ya, pero vamos a decirlo así Perfecto. coloquialmente para que la gente lo pueda entender. Entonces, un objeto que está metalizado, pues va a responder, o lo va a atraer o lo va a repeler. Ah, no, pues estos con los dos polos lo atrae, como si tuviera una... Reacciona a la doble polaridad. Perfecto, O Pedro. sea, muy extraño. Pues antes de despedirnos y cerrar, me gustaría un poco también, como última actividad, hemos pensado y la audiencia piensa en personas que podrían ser aliens. Entonces te vamos a decir unas y nos dices por qué sí podría ser un alien, ¿va? Va, venga. Perfecto. ¿Maradona podría ser un alien? No, no creo creo que su nivel karmático y su nivel de energía cuando estuvo inmiscuido en drogas y el alcohol no le permitiría ser O un sea, alien. los drogadictos no pueden ser aliens. No es que no sean aliens, sino que tienen un bajo astral Ok, y un ser de luz, un ser de energía, porque ok, finalmente todos somos seres de luz, somos energía. ok. Y la que sale en la tele, que habla como alien, ¿es alien? Ah, sí, esa amiga mía me ha contactado Ah, vía pues un telefónica. saludo. Saludos, saludos. Saludos. Sí es un lenguaje que ella maneja. Mira, yo no sé exactamente qué fue lo que sucedió ahí. Ella ha estado incluso ya en su natal Colombia en reality shows. Ok. Ella se ha convertido en una estrella de las redes sociales y esto. Pero yo creo que en algún momento dado sí en ella hubo algún tipo de contacto. Sin embargo, bueno, pues cuando se utiliza de mala manera, pues bueno, puede venir la contra. Ok. Puede venir la contra y entonces el mensaje se pierde o tal vez o seres oscuros o de otro tipo de entidades, porque yo siempre he dicho que en el universo existe la dualidad, lo negativo y lo Perfecto. positivo. Entonces yo creo que también pues pueden contactarte o pueden Ah, infiltrarse seres oscuros. por sus características físicas, Alito Moreno o Mario Delgado podrían ser aliens. Mario Delgado y Alito Moreno, no, fíjate que a ellos yo los veo muy humanos, Ok. muy metidos y más con lo que acaba de pasar con Alito, con Noroña, pues no, yo lo veo, pues yo le tiro más como para boxeador, como para allá a las artes marciales mixtas, ¿no? Ya ¿Noroña para podría la, ser alien? ¿O ¿eh? Noroña podría ser alien o tener algo reptiliano? Pues fíjate que si habláramos que los reptilianos son malos, Noroña, pues ya se fue a Tepoztlán, allá Tepoztlán, ya tiene su casa. Ojalá que nos invites, Noroña, si es que nos ve, nos llega a ver Perfecto. en este podcast. Si nos llega a ver, pues invítanos a Tepoztlán, a tu casa de 12 millones, que nos invite, porque allá en Tepoztlán, pues ya ves que se dan muchos los Muchos los avistamientos. aliens. Es una zona de energía también. Nosotros hemos podido detectar muchas cosas por allá. Perfecto. Noroña, invítanos a tu casa de Tepoztlán, no seas malito. Por favor, Noroña. Pues por último, te agradecemos mucho el tiempo. Estuvo muy interesante. Y podrías decirle a toda la audiencia cómo distinguir a algún charlatán, porque hay muchos que venden cursos de ufología, te estafan. ¿Cómo distinguir la ufología real a una charlatanería o a una estafa?
para que no sean estafados? Bueno, pues alguien que de entrada te quiere cobrar Ok, por el mensaje extraterrestre o el mensaje alienígena o alguien que te promete una curación más allá, incluso que te pueda vender un producto milagro como los conocemos sin claro, tener una certificación, pues evidentemente pues es alguien que está buscando solamente un lucro, el estafarte. Creo que quienes nos interesa la difusión de este fenómeno, pues no tratamos de lucrar más allá, más que tratar de hacer una presentación y obviamente puede tener un costo, ¿no? Porque el teatro no te lo van a regalar. claro, no es gratis. Pero ya alguien que a nivel personal te quiera vender cursos de todo tipo de espiritualidad, de esto, del otro, de aquello, pues pues aguas, ¿no? Aguas, porque pues la espiritualidad, pues yo siempre he dicho, no hay una sola forma de definir la espiritualidad, pero la mía es que es todo lo positivo que sale de mí Claro, y todo lo negativo que dejo de hacer, ¿no? Y yo creo que lo espiritual, obviamente no está peleado con lo material, pero primero tiene que ir lo espiritual. perfecto. Pedro, pues te agradecemos muchísimo. Fue un gusto y Marco, nos vemos. muchísimas gracias y como siempre me despido, déjame despedirme como siempre lo hago. Claro, claro. En cuanto al fenómeno ovni extraterrestre, es momento de creer. Es momento de creer. Ah, Gracias, un mundo Marco. nos vigila. Un mundo nos vigila, como decía nuestro gran maestro Pedro Ferriz. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Listo.